Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Mecánicos, con la temática titulada Sección 5, Programa de Inspecciones de Seguridad para Riesgos Mecánicos. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Ingeniero Patarroyo, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy dentro de la comunidad del conocimiento para la prevención de riesgos mecánicos. Hoy estamos llegando a la quinta estación, ya vamos por encima de la mitad de estas rutas, de estas estaciones, de estas paradas que nos hemos propuesto en esta comunidad del conocimiento. Hoy con un tema muy interesante, vamos a mirar cómo elaboramos las inspecciones de seguridad, pero un poquito más allá de cómo se elaboran las inspecciones de seguridad, cuáles son esos elementos, esos aspectos, esos tips que hay que considerar para poder hacer un programa efectivo de inspecciones, para poder lograr esa actividad tan básica, tan esencial, tan fundamental para nuestras actividades de prevención del riesgo, como es hacer la identificación y reconocimiento del riesgo. Entonces, pues vamos a dar ahí como unos elementos, como una receta, como unos aspectos, unos puntos claves que debemos considerar sí o sí cada vez que nos proponemos al inicio de un proceso de seguridad y salud en el trabajo a desarrollar esa planeación y programación de las inspecciones de seguridad. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con este pretest, con este sondeo, que como ustedes saben, pues tiene varios propósitos que ya Oscar los va a enunciar. Oscar, vamos con el sondeo, por favor. Gracias, ingeniero. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirieron a lo largo de nuestra acción educativa. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. La frecuencia de una inspección depende de A, el potencial de la pérdida, B, desgaste de los equipos, C, las respuestas A y B son correctas. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Les recuerdo a nuestros participantes que pueden formular sus preguntas por medio del chat a lo largo de la acción educativa. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, el potencial de la pérdida 0%. B, desgaste de los equipos 7%. C, las respuestas A y B son correctas 93%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Una de las etapas para planificar una inspección es un inventario de áreas y elementos. A, sí, B, no. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, sí, 98%, B, no, 2%. Continuamos con nuestra última pregunta. La gerencia y el COPAS deben planificar inspecciones periódicas. A, sí, B, no. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, sí, 90%, B, no, 10%.
Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto en ingeniero Patarroyo. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, como lo mencionaba Oscar, este sondeo inicial es muy importante, es una actividad fundamental dentro de esta acción educativa porque nos permite en la ARL, dentro del área de educación, de capacitación, de formación, pues poder hacer como nuestros análisis de que con qué conocimiento llegan nuestros afiliados y con qué conocimiento salen al final de la acción educativa. Son procesos muy importantes para evaluar la acción educativa, pero adicionalmente a los instructores nos sirve bastante para, de acuerdo a los objetivos planteados, revisar en qué puntos podemos ir un poco más rápido porque el conocimiento está totalmente claro y en qué punto debemos ir un poco más lento. Aquí pues hay una amplia tendencia a que los conocimientos están claros. Eso me agrada bastante. Sin embargo, pues vamos a ir avanzando a medida que el ritmo no lo permita. Y les pido por favor que a través del chat de preguntas, en el cuadro de diálogos, en el cuadro de diálogo, en el chat de preguntas, pues escriban sus inquietudes, sus observaciones, sus comentarios, sus aportes, sus complementos, cómo realizan ustedes las inspecciones de seguridad y de cualquier manera, si no hay alguna observación, un comentario, ustedes saben que me gusta saludarlos, me gusta estar en contacto con ustedes, responderles, saber de qué parte del país se están conectando, porque también es para nosotros muy importante tener ese conocimiento de que la ARL positiva llega a todos los rincones del país y se preocupa por todos sus afiliados. Entonces, bienvenidos sus saludos, sus comentarios o las consideraciones que ustedes deseen expresar allí en el chat de preguntas. Bueno, siempre inicio con esta frase: la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Ya lo he explicado muchas veces porque Jean-Francois Lyotard, me gusta esta frase de este filósofo francés, porque a través de los elementos, de las acciones que realizamos en seguridad y salud en trabajo, eso es lo que pretendemos, hacer visibles cosas que son invisibles. En este caso, pues está enfocado a la educación, la frase que dijo este señor. En el caso nuestro, pues la asocio mucho con hacer visibles esas situaciones de condiciones o peligros, riesgos que están presentes en las áreas de trabajo y que finalmente nos pueden accidentar. Y más aún, pues este tema de las inspecciones de seguridad, la planeación, la programación de las inspecciones de seguridad, pues nos permite hacer visibles esa condición de riesgo invisible, esa situación que puede ocasionarnos accidentes a veces serios, severos o incluso fatales. ¿Qué nos proponemos el día de hoy en nuestra acción educativa? Vamos a buscar cómo comunicamos esas acciones que debemos considerar, como les mencionaba al inicio de la charla, esos tips, esos aspectos claves para poder programar inspecciones de seguridad enfocadas al riesgo mecánico. Estos elementos son transversales para cualquier tipo de riesgo, pero pues vamos a tratar de enfocarlos en algunos elementos que son específicos para el riesgo mecánico. Creo que estoy ocasionando mucho ruido por aquí. Bueno, entonces este objetivo general lo vamos o buscamos cumplirlo a través de 4 objetivos específicos. Bueno, fundamentalmente 3, el cuarto es la evaluación del conocimiento. El primer objetivo es definir esos elementos que permiten una planificación. ¿Cómo podemos realizar una planificación, pero una planificación que nos ayude a cumplir nuestros objetivos, que nos ayude a poder elaborar una inspección de seguridad que sirva para nuestros propósitos? El segundo objetivo es establecer esas principales acciones para la planificación de una inspección de seguridad. ¿Qué debo hacer antes? ¿Qué debo hacer durante? ¿Qué debo hacer después? Porque la planificación, si bien es cierto, es una acción previa, es una acción antes de la inspección de seguridad. Digamos que en la marcha, pues permanentemente estamos ejecutando lo que se planifica. Entonces, esa planificación tiene momentos del antes, el durante y el después. Planificar el antes, planificar el durante, lo que se hace durante la inspección, y planificar lo que se hace después de la inspección de seguridad.
Y el tercer objetivo específico es comunicar esas medidas preventivas a considerar durante la planificación de la inspección de riesgo mecánico. Bueno, y el último objetivo, el cuarto objetivo, es hacer esa evaluación, esa socialización del conocimiento para poder identificar si al momento de terminar la acción educativa, que iniciamos más o menos con unas 140 personas, pero al terminar la acción educativa, independiente del número de personas que existan, que por lo general se duplican, se van anexando durante la acción educativa otros participantes, pues si estos porcentajes subieron y se aclararon esos vacíos. De todas maneras, existen por ahí algunos vacíos, algunas personas que todavía no tienen muy claro el concepto, entonces buscamos nivelar ese conocimiento entre todos los participantes a la acción educativa. Bueno, empecemos con los aspectos normativos y vamos a complementar ahora con unos aspectos teóricos, técnicos. Los aspectos legales, normativos, de ley, pues nos establecen qué debemos hacer. Y los aspectos técnicos, teóricos, académicos, pedagógicos, nos van orientando a cómo debemos hacerlo. Los aspectos legales, pues nos dicen, hay que hacer un proceso de identificación de peligros. Dentro de la documentación, en el artículo 12, pues aquí estamos hablando del artículo 15, pero dentro de la documentación del artículo 12 del 2246, del libro 6, del capítulo 4, del 1072, nos indica que hay que tener ese registro de las inspecciones de seguridad. Y en este 15 nos dice que tenemos la obligación de hacer una identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos, y eso siempre lo identificamos, y así es de una manera correcta, como hacer esa matriz de peligros y riesgos, o ese panorama de factores de peligros o de factores de riesgos, ese análisis de peligros y riesgos para poder ejecutar los controles, para poder aplicar los controles. Pero es que el primer paso, la primera etapa en este proceso que dice identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, está ahí en la primera palabra que está en el artículo, la identificación. Identificar los peligros, dónde están los peligros. Y la herramienta más práctica que tenemos para hacer una identificación de peligros es hacer un recorrido, un levantamiento de la información, un recorrido visual, un recorrido físico, presencial, o si no es presencial, virtual, pero que podamos identificar, podamos ir a cada uno de los centros, de los puntos, de los puestos de trabajo para saber qué condiciones de peligro existen. Y obviamente, pues una de las herramientas fundamentales, como les decía, para esta identificación de peligros es la inspección de seguridad. Inspección, pues que por lo relevante que es, fíjense que es el primer paso, la primera etapa, el primer momento, es esa identificación, pues debe ser realizada de una manera muy rigurosa, tiene que ser realizada de una manera muy precisa, porque si hacemos una incorrecta identificación de peligros, una identificación de peligros incompleta, una identificación de peligros que no nos ayuda a determinar cuál es nuestro panorama, cuál es nuestra situación, pues de ahí en adelante, así la evaluación la hagamos igualmente rigurosa, así la valoración la hagamos con toda la técnica y nuestro conocimiento, nuestro saber, nuestra experiencia, todas nuestras capacidades, pues si la identificación estuvo mal realizada o estuvo incompleta, pues de ahí en adelante nuestro proceso va a quedar fallando, nuestro proceso va a quedar incompleto. Entonces, todos los pasos son importantes, es un engranaje que hay que saberlo llevar, pero la identificación es básica y fundamental, porque pues en el único proceso que le sacamos utilidades a basura es en el proceso de reutilización, en el proceso de reciclaje. Pero si en este proceso de seguridad y salud del trabajo metemos basura, me disculpan la palabra si es de pronto un poquito brusca, si metemos inconsistencias, si metemos falsedades no intencionales, sino falsedades por desconocimiento o por información incompleta, pues de ahí en adelante el proceso está basado en información incorrecta. Entonces la evaluación no va a ser lo que necesitamos evaluar y la valoración no va a impactar lo que necesitamos impactar, que es
nuestra situación de condición de peligro y riesgo en las empresas. Entonces les decía, ese artículo 15 nos dice que el empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática y que tenga alcance a todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias de la organización. Cuando hacemos un proceso de inspección no se nos debe quedar por fuera absolutamente nada. Debemos inspeccionar todo, por eso dice debe tener alcance sobre todos los procesos y actividades, sean rutinarias o no rutinarias, las hagamos permanentemente, las hagamos a diario o las hagamos una vez al año. Un proceso de mantenimiento de canales que hacemos 2 veces al año, que es previo a las épocas de lluvia, por decir algo. Un proceso de mantenimiento de un equipo o de uso de algún equipo que utilizamos por alguna temporada particular en el año y es cuando se hace ese proceso de mantenimiento, pero hay que saber en qué condiciones está ese equipo. Ahí se hace una inspección de seguridad. Y es para todos los procesos, independiente de, no, es que estas personas como muy equivocadamente tienen en su pensamiento algunos empresarios, algunos líderes de proceso o algunos directores de compañías, dicen, no, yo ese problema me lo quité encima, eso sí teníamos aquí mucho problema, pero me lo quité encima porque lo subcontraté. Ya no es mi problema porque ahora lo tengo tercerizado y ahora el tercero es el que tiene que preocupar por eso. No, tiene que tener cubrimiento a todos los procesos, a todas las actividades, a todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación. Si es personal directo, si es personal contratista, subcontratista, por hora labor, por prestación de servicios, por contrato de prestación de servicio civil, por cualquier forma de contratación, esa actividad la debemos desarrollar con cubrimiento a todos estos procesos. Y pues tiene la finalidad de poder priorizar los riesgos. ¿Cómo podemos definir inspecciones de seguridad? La legislación colombiana, las resoluciones y decretos sobre seguridad y salud en el trabajo, no recuerdo que tenga de manera explícita o de manera clara una definición de una inspección de seguridad, que sea un proceso sistemático, que sea un proceso con un enfoque amplio, etcétera, etcétera. Bueno, no hay una inspección como tal. Pues cuando no existe esa definición tan clara de una palabra que es tan usada para nosotros, pues ¿a dónde vamos? A las normas técnicas. Bueno, vamos a ver desde el punto de vista técnico cómo se define una inspección de seguridad. Y esa definición técnica que escogí para esta acción educativa es la definición que está en una norma de una entidad que podríamos decir que su objeto fundamental es hacer inspecciones. Y son las normas ISO. Uno podría decir, bueno, ¿qué hace ISO? No, ISO hace normas de consenso. Y normas de consenso que pues las empresas usan en sus organizaciones, en su interior, en su administración, de una manera competitiva para poder asegurar y garantizar que todo lo hace siempre de una manera correcta, obedeciendo un estándar. Sí, eso es cierto. Pero ¿cómo se verifica eso? ¿Cómo se verifica que una empresa está cumpliendo a cabalidad con un estándar? Pues a través de, uno diría, no, pues a través de las auditorías, de los seguimientos, todo eso es cierto. Pero en últimas, ¿qué es una auditoría? Una auditoría es una inspección, una revisión que se hace contrastando o comparando un proceso, la ejecución de un proceso con un estándar predeterminado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esa organización ISO y las entidades que se dedican a hacer ese seguimiento o esa auditoría del cumplimiento de las normas, no solamente ISO, de cualquier tipo de norma, OSAS, RUC, RCA, NORSOC, etcétera, pues en realidad lo que están haciendo es inspecciones. Entonces, pues ISO también sale con una norma que es la 17020 del 2012, donde determina cuáles son los requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos y organismos que realizan inspección. Entonces, ahí tenemos
la primera definición de inspección, la que está en esta norma ISO, donde nos dice que una inspección es un examen de un producto, una actividad o un servicio, o la instalación o su diseño, y la determinación de la conformidad de unos requisitos específicos sobre la base o con la base de un juicio profesional de acuerdo a unos requisitos generales. Es decir, que en una inspección lo que hacemos es, con nuestro juicio profesional, con nuestras capacidades, nuestra competencia, nuestro conocimiento, nuestra experticia, pues determinamos cuál es un estándar, cuál es una conformidad, cuáles son las situaciones que hay que cumplir, y en ese recorrido, en ese examen de esa situación, determinamos si se cumple con esa situación que hemos determinado como un estándar, como una situación que es el deber ser. Ahora, ya enfocándonos un poquito, esa es la definición general de una inspección. ¿Qué es una inspección? Ahora, ya aplicando esta definición, este concepto a la seguridad y salud en el trabajo, podemos decir que una inspección de seguridad es una técnica analítica porque es de análisis, de un proceso que debe ser analizado, de carácter preventivo. ¿Por qué es de carácter preventivo? Porque es un proceso que realizamos antes de que pueda suceder un evento no deseado, antes de que esa no conformidad que está allí presente se nos pueda generar un defecto, una pérdida, un accidente, una lesión. Entonces, es esa técnica analítica de carácter preventivo. Hay otras técnicas analíticas de carácter reactivo, como por ejemplo la investigación de un accidente de trabajo. Es reactivo porque sucede después, reaccionamos a la ocurrencia del accidente, que termina siendo preventiva para evitar otros accidentes, sí, pero la realizamos después de un accidente. Esta de carácter preventivo es antes de que pueda suceder ese accidente, ese evento no deseado, y que se dedica al reconocimiento de esos factores que se originan en el sitio de trabajo y que pueden ocasionar accidentes, enfermedades, en general pérdidas que destruyen la salud o el bienestar de los trabajadores y crear un malestar significativo. Y de ahí pues podemos tener definiciones de inspecciones de seguridad muy parecidas, como este reconocimiento sistemático y permanente, porque debe ser continuo, no es al comienzo del año, a la mitad del año, al final, no, es un proceso permanente que se realiza a través de la empresa, sus áreas, sus equipos, sus procesos, sus trabajadores, para el control de los riesgos. Tipos de inspecciones. Podemos encontrar varias clases y varios tipos de inspecciones. En términos generales decimos hay dos tipos de inspecciones, las planeadas y las no planeadas, o las formales y las no formales. Pues, ¿qué diferencia hay? Pues que el nombre lo indica y es como un poquito obvio decirlo. Pues las planeadas son las que se planean y las no planeadas son las que no tengo planeadas. O las formales son las que se planean y las informales son las que no planeo. Sí, eso es cierto. Nos vamos a centrar en las planeadas, porque una no planeada es aquella que no tengo establecido realizarla, pero como permanentemente nuestros sentidos están funcionando cuando hacemos un recorrido o un tránsito por nuestra empresa de un lado a otro, pues estamos mirando cosas que de acuerdo a nuestro conocimiento, nuestra experticia, pero nos damos cuenta que no están como deben ser. Entonces ahí las evidenciamos. Eso sería una inspección informal. La inspección formal es la que obedece a esos pasos que vamos a recomendar aquí en esta presentación, donde tenemos una planeación del antes, una planeación del durante y una planeación del después de hacer la inspección, donde establecemos cuáles son esos aspectos a considerar que queremos inspeccionar y que vamos a inspeccionar. Ahí podemos determinar que esa inspección de seguridad puede ser planeada de manera general o una inspección planeada preoperacional. ¿Qué es esa inspección planeada de una manera general y amplia? Es ese recorrido sistemático con una periodicidad que he determinado, con un responsable que he definido antes de ser realizada y durante la cual identifico esas condiciones inseguras, identifico esas condiciones no deseadas que debo controlar. Y la preoperacional, pues su nombre lo indica, su mismo nombre lo indica, es aquella que debo hacer previo a la operación, antes de realizar la operación. Ok, entonces ese es el reconocimiento de ese elemento y servicio
antes de iniciar la labor para poderla realizar con la garantía y con la seguridad que no voy a tener problemas o inconvenientes durante el desarrollo del trabajo. Y ya enfocado a nuestro riesgo mecánico, discúlpenme que aquí me quedó riesgo eléctrico, es riesgo mecánico. Como les digo, es un proceso que puede ser transversal a los diferentes procesos de riesgo y me basé sobre la presentación de riesgo eléctrico. Es ese recorrido sistemático y detallado orientado a verificar el funcionamiento y mantenimiento de equipos, herramientas, máquinas, de acuerdo con los manuales de funcionamiento y protocolos de operación. Si estuviéramos hablando de otro tipo de riesgo como el locativo, entonces el funcionamiento de las áreas y los espacios físicos en los cuales desarrollamos el trabajo. Si estuviéramos hablando del riesgo biológico, entonces verificar estado y funcionamiento de esos elementos y manipulación de sustancias biológicas que nos pueden ocasionar un accidente. Si estamos hablando del riesgo eléctrico, estaríamos hablando del funcionamiento y mantenimiento eléctrico de equipos, máquinas, circuitos, instalaciones eléctricas, de acuerdo a los protocolos de seguridad eléctrica que existen en la organización. Entonces, esos conceptos son bastante amplios y sirven para todos los procesos y las condiciones de peligro y riesgo que tenemos en nuestra organización. Pero aquí, como les digo, los vamos a enfocar hacia peligro eléctrico, especialmente en estos puntos ya cuando empieza uno a detallar la diferencia entre unas condiciones de peligro, de riesgo y otras. En caso de riesgos mecánicos, ¿qué debemos inspeccionar? ¿Qué se debe inspeccionar y cómo empieza la planeación? Diciendo, bueno, ¿qué debo cubrir? ¿Qué debo abarcar? Y aquí decimos fuentes de energía. Uno dice, venga, Julio, pero ¿cómo así fuentes de energía? Si estamos hablando de riesgo mecánico, no riesgo eléctrico. Claro, porque es que la mayoría de los equipos, de la maquinaria mecánica, funciona con energía eléctrica. Y no debemos desprenderlo, no debemos desagregarlo. Entonces, esa es una situación muy importante porque el mal funcionamiento de los mecanismos de un equipo, pues pueden ser originados por la fuente o el suministro de energía. Las superficies de tránsito, por golpes, por elementos salientes de máquinas, de equipos, por las superficies móviles, engranajes que pueden llegar a interactuar con la persona y pueden ocasionar un accidente. Las máquinas y equipos, los elementos de protección personal y, por supuesto, la herramienta. Bueno, ustedes saben que me gusta ir haciendo pausas activas mientras voy dando algunos saludos que me hacen por ahí. Buenos días, soy Adriana desde la ciudad de Medellín. Luz Adriana Zuluaga, muchas gracias Adriana. Bienvenida, buenos días. Germán Ortega desde Arauca. Arauca. Muy bien, me imagino que estás en la capital, en Arauca, o en qué parte estás, Germán. Muchas gracias por conectarte y bienvenida. Bueno, continuemos. ¿Quiénes deben inspeccionar? Hace parte de la planificación. Fíjense que decíamos que una inspección de seguridad es una inspección, un recorrido sistemático que se realiza por un área determinada. Entonces, primero hay que determinar el área. A todos los procesos hay que determinar cuáles procesos por un responsable. Entonces, ¿quién es el responsable de esa inspección? Hace parte de la planificación, determinar los responsables. Entonces, ese responsable normalmente es el supervisor, es el encargado de área, es el encargado de los procesos, de los elementos de trabajo, el dueño del proceso, que se entendería o se entiende que esas personas encargadas de un proceso son los más capacitados para llevar adelante la inspección, para desarrollar la inspección, para realizar la inspección. Aunque, además de estas personas, esas inspecciones por ley, y ahí sí está determinado por ley quién debe hacerla, es el COPAS y los responsables de seguridad y salud del trabajo. Entonces, el COPAS está esa obligación determinada en la resolución 2013 del 86, la que terminó el funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial, como se denominaron a los COPAS cuando nacieron jurídicamente por allá en 1986, y una de sus actividades fundamentales para el ejercicio de la seguridad y salud ocupacional, para el ejercicio de la prevención del riesgo laboral, es realizar inspecciones de seguridad para poder saber
cuáles son los peligros y riesgos que hay en las áreas de trabajo y poder actuar sobre ellos. Bueno, entrando ya en materia específica, digamos, hasta ahora entrando en materia específica, ¿no? Todos estos aspectos previos son muy importantes. Cuando desarrollamos un programa de inspecciones planeadas, ¿cuál es el contenido de ese programa de inspecciones? ¿Qué debe contener? Pues es un programa, es como si estuviéramos haciendo una investigación científica, un proceso de investigación para nuestro colegio, para nuestra universidad, para nuestro instituto. Debe tener todo el rigor, como les decía, de un contenido que nos garantice que a través de ese contenido vamos a obtener esos resultados propuestos de hacer un recorrido sistemático para el control efectivo del riesgo. Entonces el programa tiene 13, 14 elementos, aquí en esta diapositiva están 6, en la siguiente diapositiva están los demás, donde determinamos primero cuáles son los objetivos de la inspección, qué pretendemos, dirán, no, pero es que ya nos ha dicho muchas veces que el objetivo de la inspección es evitar accidentes y detectar esos elementos que están antes de que se materialicen como un accidente, detectar esas condiciones de peligro para que evitar el accidente, sí, pero hay que ir un poquito más allá. El objetivo es hacer la inspección en el área productiva, en el área de oficinas, en patios, en mantenimiento, en la disminución de los indicadores de accidentalidad que ya los tenemos a mano, en la disminución de los ausentismos, de las incapacidades. ¿Cuáles son los objetivos de ese programa de inspección? Segundo, hacer el respaldo o tener el respaldo de la gerencia. El respaldo de la gerencia, uno dice, también puede pensar, venga, pero ¿qué es más respaldo de la gerencia si la política está firmada y la política dice que la gerencia destinará todos los recursos técnicos, económicos, humanos, que los trabajadores es lo más importante, el capital más humano, es el capital humano más importante, perdón, de la organización? Sí, pero es que el respaldo de la gerencia también se ve en la planificación, en los comunicados anunciando que se va a hacer el proceso de inspecciones de seguridad, en el acompañamiento, no el acompañamiento de palmadita en la espalda y yo lo acompaño, estoy con usted y lo que necesite me llama, no, en el acompañamiento físico en los recorridos que se realizan. Debe tener un listado de áreas, equipos y elementos, y por ahí una de las preguntas decía que las inspecciones debe tener la participación y el inventario de todas las áreas, la lista de las áreas, debe ser una parte de la planificación, y ahí está el listado de áreas, de contar con un inventario de áreas, equipos y elementos. Debe contener los responsables de efectuar las inspecciones, porque inspecciones pues hay en toda la organización, hay inspecciones de cada área, hay inspecciones en la parte del almacén, en la parte de producción, en la parte de oficinas, en la parte de mantenimiento. Hay inspecciones en todos los lugares y deben haber responsables de efectuar esas inspecciones. Muy importante, uno encuentra muchas situaciones y muchas condiciones. Algunas son relevantes, otras a uno no le parecen tan relevantes, pero hay que tener un sistema para clasificar esos hallazgos. Un sistema para que me permita determinar este hallazgo que tengo, esta inspección, es más importante en términos de posibilidad de que ocurra una pérdida, es decir, es más grave que este otro hallazgo, sin necesidad de hacer una evaluación y valoración de riesgos, pero sí una clasificación de los hallazgos en ese proceso de inspección, para saber qué debo intervenir primero o para saber dónde necesito un análisis más profundo para poder hacer ese control de esa situación no deseada. Perdón. Determinar también con qué frecuencia voy a realizar las inspecciones. Voy a inspeccionar condiciones de la máquina, las partes de la máquina. Y la máquina, siempre voy a ver la carcasa, las partes móviles, las correas, las poleas, y la máquina funciona una vez al día o una vez a la semana. Entonces la voy a inspeccionar todos los días. Pues voy a encontrar exactamente lo mismo que encontré ayer, porque es que la máquina no tuvo funcionamiento o tuvo un funcionamiento muy esporádico. Entonces allí debo determinar
¿Con qué frecuencia realizo la inspección? ¿En qué momento debo hacer una inspección diaria? ¿En qué área debo hacer una inspección diaria? ¿O qué área o qué equipo o qué maquinaria debo hacer una inspección semanal o una inspección mensual? O de pronto una inspección antes de cada uso. La uso 5 veces al día. Antes de cada uso tengo que inspeccionarla. Entonces, esa frecuencia es muy importante determinarla en la realización. ¿Qué más debe contener el programa de inspecciones? La lista de verificación. Esa lista de chequeo, y los invito a otra charla que tenemos sobre listas de verificación en las inspecciones de seguridad, para poder personalizarla. Una lista de verificación es esa guía, esa bitácora que me va indicando qué debo inspeccionar. Es ese formato prerealizado para determinar si se cumple con la conformidad en un producto o un proceso. Cumple, no cumple, 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 cumple. Esa es la lista de verificación que hay que personalizar. Muchas veces somos dados a la llamada de un amigo, preguntarle a alguien que si tiene una lista de verificación, vea, tengo aquí una empacadora, tengo aquí una perforadora, tengo aquí una guillotina, tengo aquí una troqueladora y necesito hacer la verificación de las condiciones de seguridad de ese equipo. ¿Usted me puede prestar, tiene una lista de verificación? Sí, yo por ahí tengo una lista de una empresa que trabajé, aquí se la mando, aquí se la envío, pero es que es la misma marca, son las mismas condiciones, tiene los mismos elementos de corte, de perforación, el mismo mantenimiento, etcétera. Entonces es muy importante no tomar, copiar y pegar, sino copiar, personalizar y pegar. Es muy válido el copiar y pegar, sí, a mí me parece que es muy válido, pero hay que personalizar a las condiciones particulares de nuestra organización. Hacer una capacitación y entrenamiento, y fíjense que aquí en el punto 8, en este punto 8 dice capacitación y entrenamiento, y en el punto 13 volvemos a hablar de capacitación y entrenamiento. No fue un errorcito ahí como el que acabo de corregir en la otra diapositiva, y que me quedó repetido, no. Es que la capacitación y entrenamiento se debe hacer, por un lado, pues es permanentemente, pero aquí son dos momentos diferentes. Aquí dos momentos diferentes porque esta primera capacitación y entrenamiento es, fíjense que estos elementos que hemos hecho antes, objetivos, respaldo de la gerencia, listado de áreas responsables, sistema de clasificación, hallazgo, frecuencia de la realización y la lista de verificación, son como momentos previos a la inspección. Estamos preparando, todavía no vamos a ejecutarla. Es el antes, todavía no es el durante. Entonces, antes de salir a hacer una inspección, hacer una evaluación de mi proceso, es muy importante hacer la capacitación y entrenamiento sobre lo que planeé, sobre lo que programé. Y con mayor razón, cuando tenemos un proceso donde son muchos, varios o por lo menos más de uno los inspectores, hacer ese proceso que podríamos denominar como la calibración de los inspectores. ¿Qué es la calibración? Cuando nosotros calibramos un equipo, y me disculpa que asimile por allá como a mediados del siglo pasado las personas como si fueran máquinas, por allá antes de la revolución industrial. Me disculpan que los programas así como si fueran máquinas, pero es que los seres humanos también debemos ser calibrados, no solamente en nuestros procesos domésticos que nos calibran en la casa, que usted tiene que comportarse así, sino también calibrados en los procesos laborales, en los procesos de inspección. Y esta calibración, esta capacitación, entrenamiento que sirve para calibrar a los inspectores, no es otra cosa que es darles las nociones, las indicaciones, las instrucciones y la formación para que el inspector A del área A, cuando está haciendo una evaluación, la esté haciendo con el mismo criterio del inspector B en el área B, que son dos personas diferentes, con conocimientos diferentes, con una formación diferente, con una experiencia laboral diferente, con un criterio para desarrollar su trabajo de una manera diferente, que no quiere decir que sea mal o que esté bien, sino que sencillamente es diferente a la otra persona, pero que en el momento de hacer una inspección, para poder interactuar esa información, para poder entrelazar esa información y tener un solo concepto de la organización y no por áreas, pues necesitamos que piensen de la misma manera. Y para que piensen de la misma manera, de acuerdo a cómo está diseñada nuestra encuesta o nuestro formulario de inspección, pues debemos capacitarlos y entrenarlos.
Aquí vamos a clasificar los peligros de esta manera, señor A y señor B. Vamos a tener este criterio de evaluación, este criterio de priorización y este criterio de categorización de los hallazgos encontrados. Esto es relevante, esto no es relevante, esto es importante y esto no es importante en nuestro proceso, y así es como lo calificamos para poder tener esa tranquilidad de que cuando las personas, 4 ojos, 6 ojos, 8 ojos, 12 ojos, los que estén haciendo las inspecciones, cuando revisen y determinen una evaluación, cuando determinen un hallazgo y cuando lo califiquen, pues estén calificando bajo el mismo concepto. Esa es la capacitación y entrenamiento, y a eso me refiero con ese concepto de calibración de inspectores. Ya se hace entonces, después de este capacitación y entrenamiento, se hace el desarrollo de la inspección, el desarrollo de las acciones correctivas, la elaboración de un informe, que el informe es lo que me va orientando a una inspección formal, el plasmar en un documento cuáles son los hallazgos y cuál es el seguimiento de las acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora que he establecido para ese proceso o en el desarrollo de esa inspección de seguridad. Y posteriormente hacer la medición de la efectividad de las inspecciones. Esto sí mejoró lo que me propuse inicialmente en los objetivos, en el punto 1. Aquí lo cierro con el punto 12. Esa medición de la efectividad de las inspecciones fue efectiva para los objetivos propuestos, y posteriormente, de acuerdo a esas acciones correctivas, preventivas, mejoras de la efectividad de la inspección, hacer la capacitación y el entrenamiento de lo que estuvo bien, de lo que estuvo mal y de lo que se puede mejorar. ¿Cómo realizo y cómo desarrollo y cómo cierro ese ciclo dentro, que ahí también se ve muy claramente ese ciclo PHBA, para poder volver a establecer los objetivos, buscar el respaldo de la gerencia e iniciar ese proceso de inspección de seguridad? Bueno, digamos aquí una pausa activa porque estos procesos gripales ya casi están en evolución. Buenos días, mi nombre es Saulo del departamento de Quibdó, o Saulo, bienvenidos. Saulo Panchi Jaramillo, muy bien, Saulo, muchas gracias por conectarte. Buenos días desde Yopal, Sandra Galindo. Sandra, gracias por conectarte. Buenos días, buenos días. Saludos, soy Delia Fuitiva de la ciudad de Montería. Bienvenida, Luz Delia. Estoy en el municipio de Arauca, Arauca. Muchas gracias, hermano Augusto, desde Arauca, siempre te conectas, muy amable, muy gentil, por estar ahí siempre pendiente de nosotros. Francia, Edith Morales, buenos días a todos. Francia Mora, perdón, desde Puerto Tejada, Cauca, bienvenida, Francia. Buenos días, José Wilson Jaimes, buenos días, José Wilson, y buenos días. Ese programa de inspecciones incluyó todas las inspecciones locativas, mecánicas de emergencia y demás. Muchas gracias. Así es. Como les decía, muchas gracias, Joana Andrea. Esta es una metodología que es transversal y que se puede aplicar a cualquier tipo de inspección de seguridad. La estamos enfocando al tema mecánico, pero ojo, cuando estemos hablando de esos elementos a inspeccionar, a ese inventario que hay que realizar, pues entonces nos salimos del inventario de los elementos mecánicos y nos pasamos o incluimos también a los locativos, a los elementos de emergencia, a los eléctricos, a las situaciones biológicas, y seguramente cada uno de ellos va a tener un responsable diferente o más de un responsable diferente. Y ahí es donde coge relevancia e importancia el tema de la calibración o la capacitación y entrenamiento de esas personas que realizan las inspecciones de seguridad. ¿Cuáles son esas metas y objetivos a cumplir durante esa inspección? Es el primer paso del objetivo. Hay que, no solamente es prevenir el accidente o prevenir la enfermedad, es identificar los problemas potenciales antes de que ese problema se convierta en un accidente. Identificar las acciones inapropiadas de la persona, es decir, no solamente las condiciones inseguras, sino también los actos inseguros. Identificar el efecto que produce un cambio. Se introdujo una máquina, se cambió un proceso, hubo un cambio dentro del proceso que se está realizando, y ese cambio, ¿qué impactó? Eso también se identifica en una inspección de seguridad. Hacer la autoevaluación, hacer esa autocrítica que tenemos que hacer, y esa autoevaluación a la dirección.
identificar esas deficiencias de las acciones correctivas. Ya terminamos un proceso de inspección de seguridad, se determinaron algunas acciones de mejora, acciones preventivas, correctivas. Fue efectiva esa acción correctiva que se diseñó y se estableció, hizo beneficio para la organización. Identificar la deficiencia de los equipos, que está fallando, y también demostrar ese compromiso asumido por la dirección, por la empresa, a través del acompañamiento que haga la empresa, la dirección, la gerencia. Bueno, ¿cuál es el antes, el durante y el después? ¿Qué debo hacer antes? Antes pues está la planificación, pero es que hay que planificar qué hago antes, hay que planificar qué hago durante la inspección y hay que planificar qué hago después de realizada ya la inspección de seguridad. ¿Qué planifico antes de la inspección? Establezco mi cronograma de inspecciones, me documento. ¿Qué hago en la documentación? Verificar ver los documentos, ver qué inspecciones se han realizado previamente, cuáles han sido las conclusiones, cuáles han sido las acciones correctivas, cuál ha sido la eficiencia de esas acciones correctivas o preventivas o de mejora, quiénes han sido los responsables en los equipos y maquinarias, a analizar el programa de mantenimiento, los documentos del programa de mantenimiento, las fichas técnicas de los productos que salen allí, los manuales o instrucciones de uso de la maquinaria y el equipo, porque con ese conocimiento, con esa documentación, tengo un mejor criterio para determinar los hallazgos, para saber si lo que se está haciendo lo están haciendo de una manera correcta o no. Determinar los objetivos de la inspección, revisar esas inspecciones previas como le mencioné y preparar, adecuar, ajustar o personalizar la lista de verificación. ¿Qué debo hacer durante el desarrollo de la inspección, durante el recorrido, durante esa inspección visual que estoy realizando o presencial que estoy realizando? Por un lado, tengo una lista de verificación, orientarme por esa lista de verificación. Eso ayuda a que no se me quede nada pendiente. Identificar esas condiciones de peligro o esas acciones inseguras. Cuando existe una situación de riesgo inminente, de peligro inminente, reportar inmediatamente, no esperar, no, pues esto lo voy a colocar aquí en el reporte, en el informe, y resulta que termina de hacer la inspección al otro día, es fin de semana, hasta el siguiente lunes o martes festivo, como este es el caso de este fin de semana, hago ese reporte o ese informe, entonces el informe le llega a la persona y entonces lo analiza, hoy no tengo tiempo, lo reviso mañana, y después de una semana o semana y media o 2 semanas, están identificando una condición de peligro que justo ayer sucedió un accidente por eso. Entonces, hay que determinar, y eso de parte de esa capacitación e información, qué hay que evidenciar inmediatamente, qué hay que reportar inmediatamente de acuerdo a la gravedad que uno considere que se está presentando en una situación determinada. Y hacer esa observación exhaustiva, rigurosa, no quedarnos como con la foto que tomamos cuando miramos para todo lado, sino ir un poquito más allá, como lo dice una colega por ahí de una caricatura de los 80, que decían, hay que ver más allá de lo evidente, de lo que es evidente, lo que nos puede accidentar que está detrás de eso. Y después de realizar la inspección, hacer la evaluación del riesgo, proponer los controles, elaborar los informes y hacer el seguimiento. Entonces, la inspección de seguridad me propone, o el proceso de planeación de una inspección de seguridad, de programación de una inspección de seguridad, me propone estas 6 etapas. Primero, hacer la preparación de la inspección, y en la preparación de la inspección está involucrado ese antes. En la preparación de la inspección está involucrado la documentación, está involucrado el definir responsables, el establecer una lista de verificación, preparar una lista de verificación. Sigue la orientación a través de los mapas, del mapa de procesos, de la lista de verificación, del flujograma del proceso. Allí está la orientación de cuál es los pasos que debo seguir, el flujo, el recorrido que debo realizar, hacer el desarrollo de la inspección, que es el levantamiento de la información, hacer el análisis de datos, elaborar el informe y posteriormente hacer el seguimiento. Bueno, miremos otros saludos por aquí. Karin Viviana, buenos días desde Concordia Meta. Qué bonita tierra.
Karin Viviana, muchas gracias por estar conectado. Buenos días. Mario Fernando, desde Pasto, Nariño. Muy bien, muchas gracias, Mario Fernando, por estar conectado. Buenos días. Anastasia Medrano, buenos días. Anastasia Medrano, desde Necoclí, Antioquia. Qué buen tema, gracias, te gustó. Hay otro tema, la información es bastante amplia. Aprovecho para recordarles que pues en una hora es complicado recoger toda la información, pero les queda bastante material de consulta allí en Posipedia. Ya al final Oscar estará hablando de Posipedia y cómo pueden acceder a esta información. Y Lisbeth Palencia, buenos días desde Puerto Carreño, Bichada. Muchas gracias, Lisbeth, por conectarte. Bueno, vamos a ir ya casi cerrando el tema. ¿Cuáles son las exigencias para identificar los peligros? Tener un pleno conocimiento de la planta, conocimiento de las normas y regulaciones, un proceso de control de riesgo y un método para evaluación de informes. Son como 4 elementos fundamentales que como inspectores de seguridad debemos tener. Y muy importante, antes de establecer un programa de identificación de peligros, hay que hacer varias preguntas o hacerse varias preguntas que me van a ayudar a hacer ese inventario del que mencionamos, ese inventario de equipos, de máquinas, de áreas, para que finalmente en la realización de la inspección no se me quede absolutamente nada por fuera. Saber qué ítems van a ser examinados, qué elementos van a ser examinados, pero no solamente qué elementos o qué ítems van a ser examinados, sino de cada ítem de este equipo. ¿Sí? Tengo 5 tipos de máquinas diferentes en mi proceso. Tengo la troqueladora, tengo la perforadora, tengo la dobladora, tengo la cortadora, etcétera, etcétera. Pero en cada uno de ellos, ¿qué debo inspeccionar? ¿Qué aspecto de cada ítem debo inspeccionar? Vean, la dobladora tengo que inspeccionar este punto, este. Seguramente hay muchos en común. La fuente de energía, los mandos de control, la parada de emergencia, la carcasa de seguridad, pero de pronto algunas tienen unos que otros no. Entonces hay que determinar qué aspectos de cada ítem se deben inspeccionar, qué condiciones deben ser examinadas. Es decir, qué hace que el elemento lo califiquemos como que está incorrecto o que está incorrecto, está funcionando bien o está funcionando mal. De pronto que esté raído, desgastado. No es decir, ¿es seguro? ¿Sí o no? No, es cuáles son las condiciones que determinan que está seguro y cuáles son las condiciones que determinan que no es seguro. Determinar con qué frecuencia se realizarán las inspecciones y quién efectuará esos controles. Entonces, esas situaciones son muy importantes. Y ya para terminar, entonces, hacer ese inventario para la realización de la inspección. Hay muchas maneras de hacer inventario. Una manera muy práctica es sacar el listado de todos los elementos o todos los activos, equipo. Una máquina, un equipo es un activo de la organización, para tenerlos en cuenta. Si son muchos los elementos, pues seccionémoslos por áreas, por departamentos, por pisos de la instalación. Es decir, hay muchas maneras de realizarlos y de ahí en adelante determinar qué ítems van a ser examinados para determinar esas condiciones de seguridad. No decir es seguro o no es seguro, sino seguramente nos toca determinar, llegar aquí, cuáles son las condiciones de seguridad, es decir, qué lo hace inseguro y qué lo hace inseguro. Porque normalmente, esta era la última frase que quería dejarles, un pequeño descuido puede provocar un gran daño. Bueno, les digo, les queda la presentación con material de información y en la bibliografía, pues, donde pueden consultar y profundizar el tema. Igualmente, ustedes saben que mis datos de contacto están, porque tienen inquietudes, preguntas adicionales, pues con mucho gusto estamos para resolverlos. Entonces, les doy la palabra a Oscar para que me ayude con la evaluación final y preguntas e inquietudes. Voy a estar mirando aquí el cuadro de preguntas para poder dar respuesta en medio de la evaluación inicial. Oscar, ayúdame por favor con la evaluación. Gracias, ingeniero. Vamos a iniciar nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta. La frecuencia de una inspección depende de
A, el potencial de la pérdida. B, desgaste de los equipos. C, las respuestas A y B son correctas. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Bueno, voy a dar saludos. Daniel Muñoz, buenos días. Desde Neiva Huila, una consulta. Este material de apoyo lo pueden compartir. Claro que sí, ya te comenté. Ahorita al final vamos a hablar de Posipedia, donde puedes tener material de apoyo. Saludos, Luz Delia Cuitiva Soto. Saludos para ti, Luz Delia. Buenos días, patrullero Dios y Patria. William Hernández Becerra, Sebastián de Policía, Ricaurte Norte de Santander. Los esperamos el 4 de julio en el Congreso Técnico de Promoción y Prevención 2024 en la ciudad de Cucutamano. Excelente día. Claro que sí, patrullero, allá vamos a estar presentes con Positiva. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, el potencial de la pérdida, 1%. B, desgaste de los equipos, 6%. C, las respuestas A y B son correctas, 92%. ¿Cómo nos ve con esta primera pregunta, ingeniero? Muy bien, Oscar, como les dije ya, y estamos 240 personas de 138, 140 que estábamos inicialmente, nos mantuvimos los porcentajes. Muy bien, la respuesta correcta es la C, porque la frecuencia depende tanto del potencial de pérdida como desgaste de los equipos, por ahí lo mencionamos tangencialmente durante la presentación. Gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Una de las etapas para planificar una inspección es un inventario de áreas y elementos. A, sí, B, no. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Bueno, voy con más preguntas. Buenos días, mi nombre es Dalia Carolina Pantoja, jefe de talento humano, empresa de transporte Global Comfort, Puerto Asís, Putumayo. Muchas gracias, Dalia, por estar conectado. Tengo familiares allá en Puerto Asís. Qué bueno que estés conectada, jefe de transportes de Global Comfort. Hola, buenos días, Rodolfo Morales, empresa de Global Comfort desde Puerto Asís. Qué bueno, Rodolfo, presencia completa de la empresa. Profe, muchas gracias. En Neiter, Iván Castillo, excelente. Muchas gracias a ti por tu participación. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, sí, 98%, B, no, 2%. ¿Cómo nos ve con esta segunda pregunta, ingeniero? Iván. Bien, muy bien. Mantenemos también la unidad de, una de las etapas es el inventario, sí. El mayor porcentaje, por encima del 98%, felicitaciones. Esa respuesta fue la correcta. Gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra última pregunta. La gerencia y el COPAS deben planificar inspecciones periódicas, A, sí, B, no. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Sí. Aprovecho para saludos. Gelson Murillo desde Pereira Risaralda, muchas gracias, bienvenido. Wilmar José Trujillo desde Villavicencio, gracias por conectarte. Buenos días para todos. Buenos días, Millón Yela de la empresa Global Comfort Puerto Asís. Qué bueno, Global Comfort muy presente. Comentario: es importante tener los manuales o fichas técnicas de los equipos para identificar si alguno está en mal estado de eficiencias. Claro que sí, Yacida Gubel lo comentaba, que eso es muy importante tenerlo desde el punto de vista de la documentación de los procesos. Y por favor, mostrar la anterior, Flavia, Patricia, discúlpame que no leí tu mensaje a tiempo, no sé cuál era el anterior, pero como le dije por ahí en alguna respuesta, la presentación queda en Posipedia y allí la pueden consultar. Buenos días. Con relación a las inspecciones, cuando son trabajos remotos, estas inspecciones se pueden crear líderes a los mismos expuestos para realizar los reportes. Sí, fíjate que una de las ventajas era que se pueden hacer autoevaluaciones, y eso allí, Joana Alvarado, para contestar tu pregunta, se pueden realizar reportes la misma persona que tiene la situación para poderla hacer de manera remota. ¿Cómo nos fue, Oscar? Esos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, sí, 97%, B, no, 3%. ¿Cómo nos ve con esta última, ingeniero? Muy bien, las 240 personas que le menciono versus las 140 que estamos, subimos del 90% al 97%. Entonces, es totalmente claro que el COPAS y la gerencia deben planificar las inspecciones. Un par de saludos ya por último. Rolfo Morales, desde la empresa Global Comfort Puerto Asís. Voy a anotar aquí el nombre de la empresa para que mi familiar pase por allá a saludarlos. Pero muchas gracias por estar conectados. Ingeniero, muchas gracias. Anastasia Medrano, por la información de intervención claro y práctico. Qué bueno que les haya gustado y bueno, muchas gracias.
Ingeniero Patarroyo, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de su comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. Claro que sí, Oscar. Muchas gracias a todos por estar pendientes, por las preguntas, por los saludos, por las inquietudes. Me sorprendió gratamente porque, como les digo, tengo un familiar por allá de Puerto Asís, estar conectadas tantas personas en la empresa Global Comfort. Un saludo para ellos, para todas las personas que conectaron en Montería, en Chocó, en Pereira, en El Meta, etcétera, desde todas las ciudades de Colombia. Como les digo, su ARL Positiva llega a todos los rincones del país. De mi parte no es más, esperarlos en las próximas estaciones de esta subcomunidad de prevención del conocimiento en prevención de riesgos mecánicos. De mi parte no es más, hoy desde Ibagué. Muchos saludos, muchos recuerdos y hasta la próxima. En esta ocasión queremos hacer una invitación a todos los habitantes de Cúcuta a que participen de nuestro primer Congreso Técnico en Promoción y Prevención Norte de Santander, Más Positiva 2024. La desarrollaremos en la ciudad de Cúcuta este 4 de julio. Tendremos para este día expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. También muchas sorpresas para todos nuestros asistentes. Pueden inscribirse escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitamos en el chat. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparecerá en pantalla. Posterior a ello, en la parte superior derecha, dar la opción Seguir. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de nuestros congresos en el año 2023. Que tengan excelente día. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontremos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.